Mirta Txokler hementxe daukagu aldamenean, prest, bere hitzaldia eskaintzeko 0-6 urteko haurren beldurrak. Esan dit, ez dula deus ere ulertzen esaten ari garena, baina fiatuko dala esaten degunaz. Les decía que no entiendes nada de lo que estoy haciendo, pero ya me has dicho que te vas a fiar de lo que voy a decir. Eta, bueno, gai hau hautatu genuenean, haurraren beldurrena ez genuen inungo zalantzarik izan, Mirtak hemen egon behartzula gurekin, gai hontaz hitz egiten, ikusirik bere ibilbidea eta bere jakintza guztia. Hirugarren aldia da Mirta ikasiko jardunaldietan dagoena. Segurazki zuetako batzuk, ikusten ari naiz aurpegi batzuk, jardunaldi guztietan egon zaretenak, eta badakizue, lehen aldiz etorri zareten nentzat, eta Mirta orain ezagutuko duzuen nentzat, 2013an izan zen lehen aldiz gurekin, eta orduan familia eta eskola aurren garapen eskolako harremanak hitzaldia eskaini zuen, 2015an berriro izan zen hemen, aurren autonomiaren inguruko hitzaldi bat emanez, argentinarra da sortzez, psikologian eta fonoaudiologian doktorea da, eta bereziki ezagutzen dugu psikomotrizitatean egin duen lan handiarengatik. Hain zuzen ere, psikomotrizitatearen eta haurraren garapenarekin nazioartean harremana duten erakunde askotako partaidea da, besteak beste, Fundari Umeen Eskubideen Aldeko Fundazioko zuzendaria da. Mirtaren hitzaldia berezia izango da, ikusiko zenuten egitarauan, 2 zati izango ditula, orain hasi eta atsedena 11etan da, 11ak arte eskainiko du hitzaldiaren lehenengo partea, eta atsedenaren ondoren, 11:30 hasiko da, jarraituko du, hobeto esan da, bere hitzaldiarekin. Eta hau guztia esan da, creo que ya te he presentado, Mirta, a pesar de que no necesitas muchas presentaciones, y ahora ya me callo yo, y cuando quieras, puedes empezar. De acuerdo. Gracias, Arantxa. Bueno, buenos días a todas, a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? En realidad para mí es un momento especial volver acá después de tantas veces que he venido y encontrarme con mucha gente conocida. Le agradezco una vez más a ICASI esta invitación, este lugar, esta calurosa acogida que siempre me brinda y que me hace sentir realmente en un lugar casi como en mi casa, digamos, ¿no? Casi en mi casa. Y gracias a ustedes también por la mirada atenta que yo voy percibiendo y que recibo también de ustedes en este momento. Cuando me propusieron el tema, digamos, cuando me propusieron de qué tema quería hablar y yo planteé sobre los miedos y las emociones de los niños pequeños en particular, ya muchas veces me he referido acá mismo, en este mismo lugar, en otros años, de alguna manera a esta concepción, a estos temas. En realidad yo quería comenzar tal vez pensando, y en ese sentido le pedí un apoyo, pedí simbólicamente, imaginariamente, un apoyo a un pintor argentino que es Antonio Berni, un gran pintor de la realidad concreta, de las villas miserias, de la realidad del país, de mi tierra, de la Argentina, y que me permitía pensar en qué pensamos nosotros en este momento tan conmocionado en el mundo y también en nuestra América. Digo esto porque vengo particularmente conmocionada y ofendida e indignada por el golpe de Estado en Bolivia, por el sufrimiento de los hermanos de Ecuador
por el estallido que muestra la fuerza, pero también la enorme lucha que significa llevar adelante la lucha en Chile y en todo lo que todavía tenemos que luchar y seguir luchando después de tantos años, sin claudicar, ¿no? Una vez uno se cae, se levanta, se vuelve a levantar, se vuelve a luchar y es interminable. Y es interminable cuando uno piensa justamente en la niñez, porque es ahí, en esa niñez, y en los que cuidan a la niñez y a los niños, a los diversos, heterogéneos niños, y en cómo aprendemos a cuidarnos en esta red de cuidado entre nosotros, que podemos realmente pensar, como decía Antonio Berni, que podemos tener la ilusión de un mundo con futuro, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es que yo le pedí, me planteé esta serie, tomar una serie de pinturas de Antonio Berni, que plantea este mundo con el cual nosotros nos encontramos mucho, tal vez con momentos heterogéneos, digo, porque yo reconozco cuando vengo al País Vasco la formación, el empeño y el compromiso de los educadores del País Vasco. Y el apoyo muchas veces en las innovaciones, en la apertura, en la discusión y en las propuestas que a veces en nuestra América son más difíciles de conseguir. Son a veces más espasmódicas, diría, hay momentos de auge y momentos en que estamos sometidos absolutamente a la mediocridad y a la opresión, sobre todo. Entonces, desde este lugar, yo quería pensar en qué vive, qué siente, qué experimenta, qué aprende todos los días un niño como estos que vemos nosotros en este cuadro de Antonio Berni, donde se ve algo que nos habla de esa realidad concreta, social, económica, cultural. Un padre tal vez con una ropa un tanto campesina, las bombachas campesinas, quiere decir más ligado al trabajo de la tierra, las alpargatas campesinas. Pero sin embargo es una villa miseria de la periferia de Buenos Aires. Y entonces, bueno, ¿cómo es esta ubicación, este arraigo, desarraigo? Tal vez con un tío o un hermano mayor, que es el que lleva a las espaldas a un niño y que es al mismo tiempo el que lleva el carrito del otro niño, mientras hay una niña, hay tal vez una hermana de Juanito Laguna, que está acá, vestida de tal manera y acá con una sutileza calzada con zapatos con talones altos, que implica que en ese momento tal vez se prepara para ir a dónde, con zapatos con taco alto, una niña de 13, tal vez 14 años. Con una madre también vestida de esta manera que tal vez nos sugiere que ahí en la villa, ¿a dónde van estas dos mujeres? A trabajar, a estar, a vivir. Y en ese ambiente en el cual nos introduce de alguna manera y reflexionamos con Antonio Berni, que lo tenemos ahí todos los días, frente a mi casa, a 10 cuadras de mi departamento, este lugar exactamente, me lleva a pensar, ¿qué sé yo de cómo viven, de cómo sienten, de cómo experimentan, de cómo aprenden, de cómo resisten? Juanito Laguna, los Juanitos, las Juanitas, los Pedros, las Lucías, en estos lugares, que también los tenemos acá, tal vez de diferente manera.
Y entonces, a esta altura y después de tantos años, y de tantos años de profesión, y de tantos años de formación, y de tantos años de discusión, confieso que tengo muchas más preguntas que respuestas. Y que tal vez por eso comienzo todo esto con las preguntas. Y con las preguntas que nos preguntamos, que tal vez nos abren a pensar juntos, a copensar, a reflexionar juntos, a comprometernos juntos, a enlazarnos juntos para un proyecto que tenga un cierto futuro en este mundo donde el futuro parece estar tan cuestionado. Y además porque reconozco que nosotros hemos elegido un lugar social de cuidar y de cuidador. De cuidar a los niños, de cuidar a los adolescentes, de cuidar a los que cuidan de los niños, de cuidar a los padres, de cuidar a los docentes, de cuidar a los profesionales, que a veces desesperados y desorientados en la academia nos vamos perdiendo entre qué pensar, qué autores, qué apoyos, qué luchas, qué solidaridad en este mundo que nos enseña todas las maneras de romper los lazos de solidaridad. Entonces Juanito Laguna, como decía Antonio Berni, es un chico pobre, pero no es un pobre chico. Y creo que esta diferencia implica algo muy profundo en la concepción. A pesar de vivir en este ambiente tan terrible, devastado, ¿no?, de objetos de desecho que le sirven a Antonio Berni para hacer los collages maravillosos, el arte extraordinario de este pintor que murió ya hace muchos años, pleno de ilusiones y de esperanzas. Y entonces nos seguíamos preguntando cómo vive, qué sabemos nosotros de lo que vive y de lo que siente cuando se inunda, por ejemplo, ese barrio de Lata, esa Villa Miseria, y tienen que salir con canoas, con botes, por la inundación, como tantas veces también está sucediendo acá, llorando, llevando los niñitos, algunos los que pueden en la cabeza, mientras ven a lo lejos los edificios de la gran ciudad, las luces de la gran ciudad, están ahí nomás, enfrente. Y entonces también nos preguntamos, ¿qué sueña Juanito? ¿Qué sueña Juanito? ¿Qué sueña Juanita? Cuando sueña. Tal vez sueña con jugar al gallito ciego, no sé, a la gallina ciega, no sé cómo se llama acá, este juego universal de los niños, cerca de su casa, con sus compañeros, con sus amigos, hacer pruebas, mostrarse junto al otro. Sueña tal vez con ir a la escuela. ¿Puede ir a la escuela? ¿Cuántas horas va a la escuela? ¿A qué escuela? En una escuela donde los ponen uno detrás del otro, ¿no?, en estas aulas tradicionales, donde el único modelo válido es el del docente, es el que tienen que atender y aprender e imitar y reproducir y multiplicar, porque es el único modelo válido. Y donde no se puede hablar con el compañero, ni compartir, ni discutir, ni rebatir, ni comunicar, porque lo único que ve es la nuca del compañero. O tal vez Juanito, lo único que piensa y lo único que sueña es con irse lejos, con abandonar este lugar de miseria miserable, hacer su valija y partir viendo las luces de la ciudad y los edificios que lo atraen y lo van a alojar, ¿dónde? ¿Para hacer qué cosa en esa gran ciudad? ¿Y qué sabemos nosotros de las pesadillas que atormentan cuando sueñas Juanito?
¿qué conocemos nosotros de esas pesadillas y de esos sueños? Y entonces todo eso nos hace reflexionar a veces de que tal vez conocemos muy poco de los niñitos de 2 años, de 3, de 5, de 10 que nos encontramos nosotros en las escuelas. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué nos contaron? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué podemos descubrir, descifrar detrás de las actitudes, de las miradas, de las palabras, de sus miedos, de sus angustias, de sus pesadillas? Y entonces, como en particular yo me dedico a trabajar en este periodo, o me apasiona ver cuándo empiezan y los orígenes, me he dedicado hace muchos años a ese periodo particular de la vida de las personas, de nosotros, que es la protoinfancia, es decir, esa primerísima infancia, esos primeros 2, 3 años que son sustancialmente distintos a los 4, 5, 6 más adelante. Y que por lo tanto tienen características muy diferentes. Y ya antes escuché, gracias a la traducción de Arantxa y lo que escuché también de Jon ayer en Bilbao, que él se refirió bastante a algunos de los miedos en la primera infancia a partir justamente del nacimiento, cosa que también tratamos ayer. Y entonces, ¿cuáles son los miedos, las ansias, las ansiedades, las angustias en la protoinfancia? ¿De qué miedos estamos hablando? Porque tenemos que entender perfectamente de que en este momento se nos presentan, además de aquello que sabíamos y conocíamos o que más o menos teníamos habitualmente, fenómenos muy particulares con respecto a la vida y a los procesos de integración de la subjetividad, del sujeto, de la persona, de la personalidad, en estas épocas en las cuales aparece como que la tecnología nos ha invadido y seguramente nos va transformando poco a poco, cuanto más pequeños, más susceptibles de transformaciones, en mutantes extraños y diferentes de los seres humanos que conocíamos. Y vemos, por ejemplo, de que a pesar de que los niños tienen, y todos lo sabemos, y cuanto más pequeños más, una necesidad biológica de movimiento, una necesidad no solamente un impulso biológico para moverse, para hacer, para explorar, y una curiosidad implícita por el mundo, son capaces de quedarse horas inmóviles frente a una pantalla. Como vemos acá, en estas posturas extrañas, incómodas, de verlas nada más me duele el cuello. Cuando aquí a los alrededores se ven en las fotos, por ejemplo, una cantidad de juegos y de juguetes, y sin embargo están ahí prendidos horas, forzando ese impulso vital, diríamos, biológico de movimiento, de hacer, de experimentar, fascinados, en el peor sentido, fascinados quiere decir prendidos, aprisionados, perdida la libertad, porque están captados absolutamente por los píxeles, por el mundo virtual, por lo que no existe. Por lo que puede ser un reflejo pálido de algo que existe en algún lugar, en otro lado, pero que es una imagen, una cantidad de información planteada en los píxeles de un mundo que no existe. Cuando en realidad estos niños que llegan al mundo, que hace tan poco tiempo llegaron al mundo, tienen una necesidad imperiosa, no solamente de moverse para moverse y por el placer del movimiento y del conocimiento y de la integración de su propio cuerpo, sino para conocer el mundo en el cual viven, que es un mundo real, que tiene texturas, que tiene peso, que tiene profundidad, que tiene sonoridad, que tiene olor,
que es frágil, que es duro, que es fuerte, que le pesa, que tienen que hacer mucho esfuerzo para poder empujarlo. Y sin embargo están detenidos horas, teniendo qué tipo de experiencia y qué tipo de información pueden procesar de lo que se ve a la velocidad que se lo ve, que impresiona de qué manera en un aparato neurológico, psicológico, cognitivo, emocional y social, que todavía tiene pocas experiencias donde anclar eso que está mirando. Entonces, ¿cuál es el sentido, la significación, la comprensión, lo que queda, lo que se integra de aquella sensación masiva de la imagen y que llega al cuerpo, que se transmite en el cuerpo, que se irradia en todo el cuerpo, que se irradia fuera del cuerpo, como lo vemos, pero que no tiene dónde anclarse en la experiencia concreta, en la vivencia concreta, en la experiencia de los objetos reales, que si los muevo se vuelcan, se derrama, no se derrama, puedo pasarlo, no lo puedo pasar, etc. Y un elemento muy importante para entender este periodo de la protoinfancia, de la primerísima infancia, del cual tal vez después de la pausa seguiremos hablando un poco más, es que en este periodo de formación, de constitución de sí mismo, no puede discriminar, no tiene ninguna capacidad para poder discriminar la ficción de la realidad, lo que existe y la fantasía. Por lo tanto, cuando veíamos recién, y yo mostraba en esta imagen primera estos personajes que pueblan los cuentos infantiles, las películas infantiles, para los niños el lobo existe en la realidad, no es una metáfora, ni siquiera es como fueron los cuentos infantiles en su historia histórica, y valga la redundancia, utilizados como moralizadores y disciplinadores de la sociedad, a partir de tenerle miedo, ¿no?, a estos personajes que simbolizaban, por ejemplo, el lobo, los peligros de los hombres frente a Caperucita, una niña que cruzaba el bosque, ¿no?, de manera ingenua, por ejemplo. O la bruja, ¿no?, que quería comerse a Hansel y Gretel. Y la bruja es de verdad para estos niños, no es una ficción. Existe y se quiere comer, y si se lo quiere comer a Hansel y Gretel, se lo quiere comer también a él, a Juanito, a Juanita, a Lucía, a Pedro, a esos niñitos que miraban y que ustedes veían allí en la imagen que les mostré después. Entonces, en esta etapa de la protoinfancia hay que tener claro este principio fundamental. No tienen ninguna posibilidad de distinción entre la fantasía y la realidad. Todo lo que oye, todo lo que ve, todo lo que está ahí, se le presenta de alguna manera, existe y está presente en su psiquismo. Una escena violenta no es un cuento. El lobo feroz se lo comió a la abuelita de Caperucita. Se la comió en serio. Y de la manera en que esto existe, no existe solo en el espacio externo, no existe ahí en esa sombra que hacen las cortinas ¿no?, a la noche, que asustan. Existen sobre todo en el espacio interno. Existen en su espacio mental. Esto de lo cual se habla, se muestra, se ve, se le cuenta el cuento, existe, pasa, penetra, y ahora vamos a ver, porque lo percibido desborda sobre el cuerpo
por este cuerpo sentido, por este cuerpo experimentado, y en particular cuando el espectáculo que se observa, cuando lo que se ve en las imágenes es impresionante. Es decir, que impresiona. E impresiona por la violencia de las imágenes, impresiona por la brutalidad de los temas, impresiona por los efectos sonoros, por los efectos visuales, ¿no? Cada vez más sofisticados, porque cada película de verdad tiene que inventarse a ver qué efectos más terroríficos, efectos especiales puede inventarse. Pero además capta absolutamente a ese bebé tan pequeñito que queda ahí enganchado en esa pantalla. Porque se le agrega además la impresión de ser visto por el personaje de la pantalla, que lo mira, que lo señala, que lo convoca y que por lo tanto lo atrapa. Y por lo tanto queda en una dependencia emocional de esa persona, personaje, imagen de la pantalla. Todos nosotros conocemos, y hablaba hoy John, justamente cuando hablaba de Damasio, sobre la extraordinaria función de la emoción. La emoción puede ser, es en realidad el motor que nos lleva a conocer, a estimular la función cognitiva, la función comunicativa, la función emotiva, afectiva. Pero la emoción también actúa de manera global. Las imágenes de las pantallas, sea de la televisión, sea de los celulares, ¿no? de las tablets, actúan globalmente sobre las actitudes por un fenómeno particular que descubrió, que nosotros conocemos desde hace muchos años, hace 90 años, por Henri Vallon. Tono y emoción son las dos caras de la misma moneda, y la emoción tiene una característica particular que es el contagio emocional. Hay una irradiación tónico-emocional que produce que nosotros entremos, veamos a alguien que está llorando, y como vemos a esta persona que está llorando, hay algo, se nos hace un nudo en la garganta, se nos llenan los ojos de lágrimas sin que tengamos la más pálida idea de por qué el otro está llorando y qué le está pasando. O hay alguien que se está riendo, y nosotros nos empezamos a reír por contagio, sin saber por qué el otro se está riendo, sin tener la menor idea de eso. Entonces el contagio emocional, que es producido justamente por esta irradiación tónico-emocional primitiva, no es solamente humana. El contagio emocional es lo que permite a los animales de la manada, cuando uno percibe un peligro, salir todos disparando, porque hay uno que percibió el peligro y la manada sigue, por contagio emocional. Y entonces vemos este contagio emocional, cómo actúa. Porque esta irradiación tónico-emocional y postural va a provocar la imitación, la fascinación primero, ¿no? Esa captación, ese quedarse prendido sin poder pensar, ¿no? Como el ejemplo ese clásico de la gallina y la serpiente, ¿no? Que le hipnotiza, la deja prendida y se la va a comer porque queda paralizado frente, ¿no? A lo que le imanta como emoción la serpiente. La fascinación, que va a provocar una imitación mimética, inmediata, sin pensar, sin querer, sin ninguna intervención de la corteza cerebral. Actúa todo a través de conexiones mucho más cortas, mucho menos reflexivas. Y vemos acá entonces el contagio emocional que percibimos tan claramente en los chicos, y no solo en los chicos. Lo vemos también, y cada vez más, en los adultos. Este carácter de fascinación, de prensión, de captación, inmoviliza al sujeto, como vimos antes. Lo deja allí,
parado, ¿no? Como la gallina frente a la serpiente. Pero activa la función tónica. Es decir, que no está inactivo, no está pasivo el sujeto. Está activo pero paralizado. Con un tono muscular que aumenta, la ansiedad aumenta, puede ser el interés, puede ser la fascinación, puede ser la alegría, pero puede ser el terror, como decían John antes, ¿no? El miedo, ese poquito de miedo, ese muchito de miedo, cuánto miedo para paralizar o para activar. Cuando también sabemos a través de Henri Vallon que cuando la emoción aumenta, bloquea el pensamiento. Y por lo tanto es imposible pensar cuando nosotros estamos muy excitados por alegría, por felicidad. Y si no, fíjense cuando estamos enamorados, que nos parece lo más feliz del mundo, no vemos nada del otro. Vemos todo lo que queremos ver del otro, ¿no? Después empezamos a ver lo que en realidad es el otro, ¿no? Bueno, y a veces nos fascina más y a veces un poco menos. Bien. Entonces, el efecto de la fascinación activa la función tónica visceral al mismo tiempo que la función esquelética del movimiento, pero mucho más la función tónica de tensión, de tono muscular que aumenta, mucho más que la capacidad de moverse. Facilita formas primitivas de participación. Uno está ahí participando con ese tono muscular en lo que está sucediendo en la escena. Y participa por un fenómeno que se llama impregnación. A través de esta impregnación ¿no? La escena penetra sin hacer ningún esfuerzo y el espectador penetra en la escena sin hacer ningún esfuerzo. La escena penetra en el espectador y el espectador penetra en la escena. Pero ni se da cuenta de que penetra en la escena. Está ahí, sin tener ninguna conciencia de que es penetrado y que penetra. La impregnación en realidad es una de las formas más poderosas de aprendizaje. Y de hecho es maravilloso porque nosotros aprendemos por impregnación a hablar. La lengua materna la aprendemos por impregnación, no porque nos enseñan y nos dan clase de lenguaje. Aprendemos porque oímos, porque nos hablan, porque hablan. Aprendemos por impregnación. Pero ¿cuál es la característica del aprendizaje por impregnación? Que justamente se aprende sin saber, sin tener conciencia de que se está aprendiendo. Y fundamentalmente, sin tener conciencia de qué cosa se está aprendiendo. Entonces, esta situación, a través de la emoción, propicia la pantalla, el encierro en un espacio de apariencias, que se le ofrece sin exigir ningún esfuerzo, ningún empeño en particular, y por lo tanto el sujeto entra con una enorme facilidad. Por eso a veces nos extraña cuando los chicos me dicen, no, pero esto me da trabajo, ay, pero es difícil. Si se aprende mucho más fácil delante de un programa de YouTube. Está uno ahí. Es decir, que uno aprende también sin darse cuenta que aprende, que para conocer no hace falta esforzarse, que para estudiar cuesta mucho trabajo, no es necesario esforzarse, que para trabajar da mucho trabajo. Eso es difícil. Apariencias que envuelven en un clima irreal, que se desliza, que penetra y que atrapa sin darnos cuenta. No tengo ni idea. Este efecto de atrapamiento en la situación dura mucho más que el espectáculo en sí mismo.
a todos nos pasó cuando vamos al cine y nos vemos una película apasionante y nos metemos ahí en ese momento y quedamos fascinados y salimos del cine caminando como la protagonista o le hablamos al otro. Se modela esa identificación y se refuerzan estos espejos múltiples de identificación y es un efecto extraordinario que dura un cierto tiempo, pero que además se va a resolver en el movimiento, porque uno está en un momento, ¿no?, en el cine o viendo la película o atrapado en esta situación y después lo habla con el compañero. Uno quiere ir, vio este espectáculo extraordinario y lo primero que quiere hacer es compartir con otro. O jugar los chicos a esto. Pero los niños frente a la televisión se quedan horas. Y frente a las pantallas están horas. Y no hay más tanto juego con el cuerpo para resolver ese aumento de tensión, esta deslizamiento, radiación tónico-emocional, que si después se resuelve en un juego y no explota, porque ¿qué es lo que pasa cuando hay una gran contención durante mucho tiempo? Esa irradiación tónico-emocional sobre el espectador que va acumulando tensión. Cuando el espectáculo termina, no hay una resolución en un juego, no hay una elección sobre, diríamos, hasta inconsciente en el placer de ponerse en movimiento, de buscar el contacto, sino lo que aparece muchas veces es explosión. La agresión, la incontinencia, porque si es como una olla a presión, se acumula, después explota. Esta imagen me resultaba interesante para ver cómo el televisor le absorbe el cerebro a los chicos y a los grandes. Hay un efecto muy particular y que nosotros empezamos a observar. Bueno, yo creo que en algún momento te escuché por ahí que dijiste que era fonoaudióloga. Bueno, yo empecé mi carrera profesional en la prehistoria, digo. No, ustedes se ríen. Hace 60 años. Hace 60 años, cuando trabajaba como fonoaudióloga y trabajaba con niñitos que tenían tal vez problemas del lenguaje, era algunos. En las escuelas infantiles había uno, dos. Un disfacio que no entendía, un débil mental, un chico discapacitado, en fin. Ahora hay montones. La experiencia de las colegas es que hay montones de chicos con problemas de lenguaje, que son chicos inteligentes, que son chicos activos. Y que, ¿qué pasa? Porque una dificultad, pensamos, y acá hay una hipótesis que me pareció interesante, es que los chicos cuando están frente a la imagen, a la película, al televisor o a la pantalla, o ¿no?, ahí con el celular, tienen dificultad para comprender el lenguaje de los personajes, el discurso de los personajes, por la velocidad con la que hablan, por los efectos sonoros agregados, por la velocidad del discurso, por los ruidos de fondo, y entonces espontáneamente, cuando miran la escena, buscan desprenderse del lenguaje, liberarse de ese lenguaje que no entienden, que no alcanzan a entender demasiado bien. Es como cuando yo estoy acá tratando de entender cuando ustedes hablan en euskera. Un ratito intento, digo, muy poco. Después desligo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desprenden y empiezan a habituarse a comprender o a captar los elementos que captan de las escenas a través de otros significados o a través de otros elementos. Conservan solo los indicadores de la entonación, por ejemplo, de la voz, pero no del texto, no de lo que están hablando, de las palabras del lenguaje. Conservan el timbre de la voz, la carga expresiva
de la voz y de las actitudes, que se van a asociar globalmente a la situación. Pero el lenguaje queda en un segundo plano, oscurecido, como un ruido de fondo. Algunos niños y algunos adultos se acostumbran a no prestar atención a las palabras, porque para ellos lo que existe es solamente la imagen. La imagen ocurre sobre un fondo sonoro y entonces se desprenden del lenguaje en sí. El significado es deducido por el clima del espectáculo a partir de otros indicadores no lingüísticos o del presupuesto personal, es decir, de lo que cada uno entiende de ese contexto de lo que está viendo. Otro elemento importante a tener en cuenta es que las escenas de miedo, las escenas de terror, las escenas de violencia contribuyen a aumentar la angustia y a la vez a habituar al espectador a la violencia extrema. Se naturaliza, se hace habitual. Uno ve tantas escenas de terror, los chicos buscan, quieren, repiten una y otra vez. ¿Los chicos de qué edad? ¿Qué chicos buscan que uno les cuente los cuentos de terror? Y tenemos que entender entonces que es a través del contagio emocional que la violencia actúa sobre el espectador. ¿Cuánto? ¿3? Sí, ya terminé. Los niños, como todos nosotros, se habitúan y nos habituamos a la violencia social, a la represión violenta. Nos habituamos, nos indignamos, la sufrimos, pero nos acostumbramos, una escena, otra escena, otra escena. Se pasa tanto en la televisión que uno ya no quiere ni ver más. Los accidentes, que además parece que es el tema permanente. Los crímenes, las guerras, ¿no? Los bombardeos. En Palestina, en Irak, en Gaza. ¿No? Los informativos los muestran de manera realista, porque se quiere informar, se quiere dar a conocer. En tanto que las películas, los dibujos animados, los jueguitos, los muestran de manera dramática, porque son ficciones para divertir, para pasar el rato, para entretener. Y el problema es que es muy difícil para muchos llegar a discriminar entre lo que es un relato de manera realista, informativo, de lo que es un relato ficcional. La distinción resulta muy difícil y algunos toman por diversión tanto a la información como a la ficción. Esto nos permite tal vez pensar qué pasa con el bullying en las escuelas, qué pasa con la agresión al otro, qué pasa con esa violencia, con esos juegos de violencia. ¿Es solo para elaborar los miedos? ¿Hay pensamiento o hay imantación, mimetización con el personaje? ¿Saben que están jugando o son el personaje? La violencia y la muerte, percibidas como una diversión cotidiana, llegan a adormecer, a anestesiar, a neutralizar los sentimientos sin agotar la excitación emocional. La dimensión terrorífica es captada, pero no se siente ninguna compasión ni ninguna empatía por las víctimas. Y lo vemos en los chiquitos, ¿no? Que juegan con los jueguitos a matar al otro, la tienen que aplastar. Pasar, me comentaba una educadora que percibía asombrada, muchos chiquitos, no uno, 2 años, 3 años, que pasaba al lado del compañero y, ¡pah!, y le pegaba. Porque la diversión es pegar. La diversión no es, bueno, yo pego para defender porque da para tal cosa, para defenderme. No hay un por qué. Es la imantación, la acción, sin el pasaje, lo que se llama el pasaje al acto, ¿no?
Porque hay un elemento muy importante, y es que la compasión no nace espontáneamente, sino que se educa. Y entonces la compasión, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, exige cierta comprensión de la situación, y no solamente la irradiación emocional y la excitación emocional. Entonces, la excitación emocional mantenida por los espectáculos violentos es mucho más primitiva y se renueva constantemente y se instala como un hábito, como un placer, porque además produce la descarga de adrenalina. Hay una hormona que descarga allí, que excita y que provoca ese placer de la excitación, y que por lo tanto va a ser buscado una y otra vez el placer de la excitación. Y por lo tanto, cada vez más violencia. Porque como se va adormeciendo el efecto, ¿no? Se va neutralizando. Muchos niños y muchos adultos parecen colmados, diría, hasta saturados, por un placer que excluye toda otra fuente de sorpresa, de curiosidad y de acción. El otro día veía a un chiquito de 7 años en una escuela donde estaba con jueguitos allí, y la maestra le dice: le voy a decir a tu mamá que no te mande con la... No, por favor, eso no, que te quite la tablet. No, era peor castigo que si lo hubiera atravesado. No encuentran ni en la casa, ni en la escuela, ni con los otros, nada que pueda contrabalancear al placer de las pantallas. Y entonces tenemos acá este fenómeno donde el miedo y el terror penetra, pero como no por esta impregnación, se activa, pero como no se entiende la situación y no se comprende, sino que se imanta, es una imantación, produce una habituación, y el fenómeno de habituación significa naturalización, baja el umbral, cada vez se necesita más, como una droga, cada vez se necesita más. Y por lo tanto, no importa la violencia, no importa matar al otro, no importa desangrar, descuartizar al otro, ni siquiera son fantasmas, ya en lo interno, son deseos puestos en acto. Me dicen que es la hora. Bueno, es la hora, gracias.